if you can't see her, you can't be her. Siempre es mejor limitar un entusiasmo que no saber de dónde sacarlo. ¿Por qué todo el mundo quiere tener la razón? Claro, es la CEO más importante de México. Mi única manera de entender la maternidad era la mamá que está en su casa, y más iba a tener 10 hijos. Pero, ¿qué onda con la frustración? ¿Cómo la manejas? La energía es como la columna vertebral para que de ahí las economías se transformen. Todo propósito se vincula con una vocación humana. Yo nunca he pensado en el futuro de mi carrera. En mi vida había oído eso. Sí, bueno, porque no salía a jugar, imagínate. Claro. Era eso o al psicólogo, ¿no? Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México. Presentado por La Ibero. Esta semana, en Buena Banda, Tania Ortiz Mena es presidenta de Sempra Infraestructura. Años queriendo entrevistar a Tania, porque la veo en los foros más importantes, con mucho respeto y mucha curiosidad a todo lo que implica su industria, su liderazgo, su carrera. Por fin la tengo, porque además viaja mucho, está aquí y allá todo el tiempo, y me interesa sobre todo su perfil, porque siento que estás en la estratosfera. O sea, siento que aquí ha pasado gente de todas las industrias, pero yo no sé si hay una industria más crítica que la tuya, porque pienso que tiene que ver con política, intensiva en capital, decisiones futuras que modelan el mundo. Bienvenida a Buena Banda. Muchas gracias, Blanca Juana. Estoy encantada de estar aquí. Qué bueno. Te voy a decir, hace poco alguien me dijo, decía yo, ya tengo citada a Tania, por fin, tengo muchas ganas de entrevistarla. Y alguien me dijo, pues claro, es la CEO más importante de México. ¿Qué opinas? Bueno, más importante de México, no sé, ¿no? Yo he construido, como dices, una carrera muy particular en una industria que es súper apasionante. O sea, yo estudié aquí en La Ibero Relaciones Internacionales. Ajá. Y desde la licenciatura yo decidí que me quería especializar en energía, lo cual es una decisión rarísima para un internacionalista, ¿no? Pero yo me daba cuenta que la energía cruzaba por todo, ¿no? Cuando dicen que los internacionalistas sabemos un poquito de muchas cosas, pero no somos especialistas en nada, ¿no? Cuando veía temas de comercio, cuando veía temas de derecho internacional, veía temas de política pública, de historia, de relación con Estados Unidos, en todos lados me encontraba la energía, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que quería trabajar en el sector energético y tuve, digamos, la fortuna, y luego platicamos un poco más de mi carrera, que después de algunos años en Pemex, porque pues en el sector energético hace 30 años podías trabajar en Pemex o en CFE, esencialmente no había más opciones. O en Pemex, o en CFE, o en CFE y Pemex, punto. Me encontré con una empresa importante en Estados Unidos, pero que iba llegando a México y que me dio la oportunidad como de imaginarme la oportunidad en México y de crecer y de desarrollar la empresa en México. Digamos que mi carrera fue evolucionando junto con la empresa. Entonces, por eso digo que es un espacio. Yenova, ahora Sempra, para no complicar pero es la tanto. Que era Yenova. Era Yenova, pero Sempra es, digamos, la empresa holding en Estados Unidos, es la empresa madre, ¿no? Entonces, como que mi carrera fue creciendo junto con la empresa. Entonces, en ese sentido, pues nunca sentí que llegué a ser la CEO, sino que yo fui creciendo junto con la empresa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues no era un puesto al que yo aspirara, porque ese puesto no existía. Yo crecía y la empresa crecía, y pues de repente me encuentro hoy en una posición donde, de hecho, soy presidente, no CEO, de lo que es hoy una empresa, se llama Sempra Infraestructura, que es una empresa binacional. Entonces tengo responsabilidad, sí, sobre toda la operación en México, pero también en Estados Unidos. Entonces eso es lo que lo hace, la verdad, una operación, pero en una posición bien interesante, porque siempre hablamos las mujeres del techo de cristal, ¿no? Y está el techo de cristal, o a veces de concreto, de ser mujer, pero también está el techo de concreto de ser pues mexicano en una empresa norteamericana, ¿no? Entonces, digamos, el hecho de que te vean como una persona que tiene la capacidad, indistintamente de tu género
y de tu nacionalidad para dirigir una operación. Pues yo creo que eso es lo que hace mi rol muy único, ¿no? Oye, no más y menos importante, pero sí muy singular, ¿no? A propósito de eso, hay con quien también comenté que era la CEO más importante de México y me dijo, no, pero ya no solo de México. Y es exactamente lo que estás diciendo, tu rol es binacional. Sí. Pero también porque tu materia de trabajo, que es la energía, está interconectada, ¿no? O sea, tu rol es binacional porque lo que haces es... tienes que trabajar aquí y allá, ¿no? A ver, ¿cómo es? Y lo que dices es importantísimo, porque una de las cosas que yo argumento mucho en el sector, y otra vez yo, bueno, ya me voy a desviar un poquito, pero una de las cosas muy valiosas de ser mujer, de ser internacionalista, de ser mexicana, es que ves el mundo desde otra perspectiva. Y yo a todo mundo, y se lo digo mucho a las mujeres, ese es tu superpoder. De que ves el mundo distinto, no trates de ser como los demás, ¿no? Y entonces de esa perspectiva, yo lo que veía desde el principio de mi carrera, es que o sea, la energía estaba integrada entre México y Estados Unidos, independientemente de posiciones políticas, de posturas de partidos, de visiones, digamos, ideológicas. Es un hecho que está integrado México y Estados Unidos. Entonces, mi visión en esta compañía es cómo hacemos más efectiva esa integración, cómo colaboramos, cómo aprovechamos las ventajas competitivas de los dos lados. Y me sigue sorprendiendo porque cuando hablamos, por ejemplo, de la industria automotriz, siempre pensamos cómo se integra, ¿no? Y esta discusión de, es que un coche va y viene no sé cuántas veces de ida y vuelta en la frontera para aprovechar las ventajas competitivas, y nunca hablamos así de la energía. Y ¿puedes explicar por qué está interconectada? O sea, ¿cómo es el tema del gas que pasa desde allá? ¿Cómo es? Mira, primero hay que entender que las condiciones de la industria energética entre México y Estados Unidos han evolucionado muchísimo en la última década, ¿no? Porque nos gusta pensar que México es un país petrolero. México ya no es un país petrolero. La balanza energética de México es deficitaria. O sea, si tú calculas cuánto crudo exporta México contra cuánta gasolina y gas natural y otros productos importa, es una balanza deficitaria, lo cual no es malo por sí solo, porque hace 25 años empezamos un camino, uno, de industrialización del país, y dos, de apertura a otros mercados, donde somos una de las economías más abiertas y más diversas y más competitivas del mundo. Y Estados Unidos, que no era una potencia energética hace un poquito más de 10 años, empezó un camino para convertirse, y no te diría con un objetivo de convertirse en una potencia energética, pero de explotar recursos que de repente descubrió que existía, y hoy Estados Unidos es una potencia energética, es de los exportadores de crudo y de gas natural y de gasolinas más importantes del mundo. Entonces hay que reconocer que ese mundo donde México era una potencia petrolera y Estados Unidos un importador neto de energía, ya no es así. Estados Unidos es probablemente, o sea, en términos, digamos, agregados, quizá el jugador más importante del mundo en materia energética, y México tiene la fortuna de encontrarse hoy con el beneficio inmediato del acceso a esa producción. O sea, yo sé que es completamente distinto a lo que nos enseñaron en la escuela y lo que seguimos escuchando, pero esa es una realidad. Entonces la pregunta, y dado que siempre hablamos de México y de las ventajas estratégicas y competitivas de México, la geografía, la costa, la mano de obra, la población que crece, la cercanía a Estados Unidos, hay que entender que los atributos en materia energética son otra ventaja competitiva, y eso además puede evolucionar, pero al día de hoy, cuando hablamos de geopolítica, el combustible más importante es el gas natural, y sin entrar a muchos rollos técnicos, porque con el gas natural, primero es el motor de muchas industrias, especialmente las industrias pesadas, pero también es el motor más eficiente para generar electricidad, y las economías se están electrificando, sean vehículos eléctricos, sean los data centers, inteligencia artificial. Entonces, el gas natural, fíjate, estábamos en una conferencia en Houston hace poco, donde estaba el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y decía, el gas natural es el nuevo superpoder de Estados Unidos. O sea, imagínate, ¿no? es una herramienta geopolítica.
México tiene acceso a esos recursos. Entonces México tiene acceso al gas natural más barato del mundo. Y entonces el acceso a ese gas natural te puede permitir atraer industrias, te puede permitir atraer data centers, te puede permitir atraer todo el desarrollo, microprocesadores, todo el desarrollo asociado a la tecnología. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas infraestructura, ¿no? Y eso es lo que hace mi compañía. Mi compañía hace infraestructura para traer esos recursos de Estados Unidos a México, para llevarlo al resto del mundo por barcos, pero también generamos, en México también es muy rico en recursos, sí en hidrocarburos, que ahí es otra larga discusión, pero también en energías renovables. Entonces nosotros generamos energías renovables en México, abastecemos el mercado mexicano, pero también exportamos a Estados Unidos. Entonces, o sea, hay que pensar así en energía, no nada más en teles y en coches, ¿no? Y nos hemos dedicado a construir gasoductos y líneas de transmisión eléctrica en toda la frontera, y cada vez, de veras, cada vez que construyes uno de estos gasoductos, una de estas líneas de transmisión, ves cómo vienen las industrias, cómo se crean trabajos, cómo las comunidades se benefician. O sea, la energía es como la columna vertebral para que de ahí las economías se transformen. No, me queda claro que te apasiona el tema. Estudiaste acá en la Ibero, internacionalista, desde el principio viste que la energía te apasionaba. En ese entonces no se vislumbraba el panorama energético privado que hay hoy. Y si bien es muy fuerte el peso de las estatales en la energía, cuando tú y yo estudiamos, pues mucho más, ¿no? O sea, había la opción de, pues, pensabas que ibas a poder dedicarte a la energía desde lo privado, o pensabas que ibas a hacer una política, pensando también o considerando también el pasado o el legado político que tienes tú por tu apellido, digamos. Esa es una muy buena pregunta, porque creo que si algo hemos aprendido, por lo menos las que tenemos nuestra edad, es que hay que adaptarse al cambio. Que hay que cambiar esos dogmas que creías inamovibles en tu cabeza, ¿no? Entonces, de hecho, cuando yo hice la licenciatura, yo escribí mi tesis sobre política petrolera, ni siquiera hablabas de política energética. Claro. El concepto de energía, es más, yo me acuerdo cuando empecé a decir que trabajaba en el sector energía, la gente me decía como energía vibras, ¿no? Exacto. O sea, energía mágica, que ¿de qué me hablas? Yo decía, no, energía eléctrica, energía renovable. Es que energía es muy amplio y es diverso. Pero entonces yo pensaba en petróleo. Pero tú te ubicabas política, o sea, tú ibas a ser servidora pública o trabajar en yo pensaba que yo iba a trabajar en Pemex, claro, toda mi vida. Era la opción. Sí, yo hice una maestría con especialidad en política petrolera en Boston, y yo regresé y fui a pedir trabajo a Pemex. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Pemex? Estuve 5 años. 5 años. 5 años. Y aprendí muchísimo. De veras, es el lugar, porque además en Pemex, pues, tocas por lo menos la industria, bueno, no solo la de hidrocarburos, porque ahí también en mi rol en Pemex me tocaba suministrar combustibles a CFE, entonces empecé a entender la parte eléctrica. Okay. Pero me apasionaba mi trabajo, me apasionaba la industria, y sí, yo me veía como una carrera, no te diría política, pero sí en el sector público. Claro. Ahora, cuando hice la maestría, ahí fue donde empecé a entender que había otras maneras de estructurar el sector. Y fíjate, yo en esa época estudié mucho el caso venezolano, que estoy hablando, esto era del 93, más o menos, 94. Venezuela era el ejemplo a seguir. Porque Venezuela PDVSA, que a Petróleos de Venezuela, ya se había internacionalizado, tenía inversiones en Estados Unidos, estaba haciendo cosas muy súper creativas. Y ahí como que me empecé a entender que a lo mejor había otras maneras de ver el mundo. O sea, no era la expropiación petrolera, Pemex, ¿no? Y el país. Ahora, nunca te imaginaste la escena que hay hoy, ¿no? Y que hoy ibas a trabajar desde lo privado. Trabajas en una empresa privada, sin embargo, pues tu rol es muy político. Todo el tiempo tienes que hablar con autoridades, altamente regulado, ¿no? Sí, sin duda. O sea, es una industria, y fue parte de lo que me atrajo, ¿no? O sea, cómo conecta con políticas públicas, y sí, es cómo conecta con temas binacionales, globales, de geopolítica, pero a fin de cuentas, cuando estás en el sector privado, lo que tienes que hacer es cumplir con resultados financieros trimestre tras trimestre y año tras año, ¿no? Y para lograr eso, tienes que tener una visión
muy, muy completa y muy estratégica de hacia dónde va el país. Y por muchas razones. Primero, las inversiones que se hacen son muy, muy grandes, de cientos de millones y miles de millones de dólares, muy, muy grandes. Y son inversiones, como yo digo, una vez que entierras un gasoducto, ya no lo vas a desenterrar, se va a quedar ahí 30 y 40 años, ¿no? Claro. Entonces tienes que tener esta visión de hacia dónde va el país o la región, ¿no? Tienes que tener, y además tienes que entender a fondo, porque son otra vez industrias altamente reguladas, y eso sí, en todo el mundo, puedes o no tener empresas estatales, pero son muy reguladas en términos ambientales, porque son actividades que tienen un impacto ambiental importante. Claro. Y no estoy diciendo, también las energías limpias, poner aerogeneradores en el desierto tiene un impacto ambiental, tienen impactos sociales, son megaproyectos que a las comunidades les cuesta un trabajo tremendo entender por qué vas a llenar de paneles solares, ¿no? Su territorio y sin embargo se le sigue yendo la luz, ¿no? Entonces tiene el ángulo comunitario, tiene el ángulo económico, porque en muchos casos estas inversiones son monopolios naturales. Tú no construyes 4 gasoductos, es como una carretera. Lo construyes una vez y tienes que dar acceso a todos los distintos jugadores del mercado con tarifas reguladas. Entonces también, digamos, tus resultados económicos están regulados. Y hay una dimensión de la que se habla poco, pero es la más fundamental, que es la seguridad. Es una industria de alto riesgo por su propia naturaleza. Estás almacenando energía, estás almacenando combustibles, muchas en cantidades enormes, alta presión. No, es que nada más te entonces oigo. Está esa dimensión de seguridad y luego obviamente está pues la dimensión de la operación eficiente y de la especialidad de tus trabajadores. Entonces, todas estas dimensiones sí implican que tengas que tener el foco en hacia dónde va el país en largo plazo, hacia dónde va la política pública del país, y tienes que estar además dispuesta a navegar cambios de cambios políticos, y no solo pasa en México, estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Tienes que saber analizar la regulación y las normas detalladas, irte ajustando todo el tiempo. Entonces, y me parece muy difícil el arte de decisiones de muy largo plazo, de mucha implicación, toda la que ya explicaste, cuando además muchas veces pues los interlocutores por su naturaleza políticos son volátiles, duran poco, cambian las visiones. ¿Cómo ajustas esos dos mundos que aparentemente son contradictorios o hay tensión, ¿no? Así es, cuando estás hablando, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Llevamos un nuevo proyecto a la mesa y te dicen, ¿cuándo vas a empezar a construir? Bueno, primero te dicen, ¿cuándo empiezas a operar? En 5 años. ¿Cómo que en 5 años? Yo soy el presidente municipal y me voy en 1 año. Claro. Yo lo necesito mañana. No me sirve. No, fíjate que tengo que hacer mi diseño de ingeniería, tengo que ir a comprar 500 kilómetros de derechos de vía, luego voy a pedir permisos ambientales, luego voy a pedir permisos a la Comisión Nacional de Energía, luego voy a ir a mi consejo a ver si me autorizan para hacer la inversión, luego voy a ir a los bancos a que me presten dinero, luego voy a comprar acero a no sé dónde, y luego voy a construir. Entonces, o sea, alinear esas visiones. Entonces, primero tiene que haber, yo creo que una razón fundamental para existir de esa infraestructura, ¿no? Es decir, voy a suministrar a todas estas industrias que van a poder entonces duplicar su tamaño, que entonces tiene que haber esta visión de larguísimo plazo, pero tiene que ir alineado, y eso la verdad es algo de lo que me siento muy orgullosa. Creo que mi empresa siempre lo hemos hecho muy bien con el equipo que tenemos. También tienes que alinearte con las necesidades de las comunidades donde operas. Porque regreso a lo mismo. Tú construyes un gasoducto y va a pasar por 8 pueblos. Esos pueblos tienen que van ser tus aliados. Tienen que ser tus aliados. Sí. Entonces, o sea, cuando tú llegas a una comunidad, tú la vas a transformar porque le estás tocando. Estás construyendo algo que no existía antes, ¿no? Y entonces tienes que ver cómo aportas a la comunidad. Y no estoy hablando de aportar a hacer piñatas en Navidad. Estoy hablando, por ejemplo, cómo haces, uno de los programas más interesantes que tenemos es, buscamos que primero becar a los
niños y niñas de esas comunidades. Después buscamos entrenarlos en capacidades técnicas y luego buscamos contratarlos. Entonces de repente pueden ser pues la primera persona de esa familia, no, la primera generación que tiene oportunidad de una preparación universitaria, que tiene oportunidad de un trabajo formal. Entonces realmente es como un impacto integral social, ¿no? Así es. ¿Tú quisieras en algún momento irte otra vez al sector público? Y ya, imagínate, y ya con tu perfil y habiendo llegado donde llegaste, ¿no se te antoja a veces decir, ¡ay, qué ganas de incidir desde otro lado! No negociando, sino teniendo como más voz en la política pública. Fíjate, es una buena pregunta. Fíjate, yo pienso mucho en el futuro de la industria y mucho de mi chamba es tener esa visión estratégica de hacia dónde va esto y además, porque además tienes que ir ajustando un poco pues las prioridades de la empresa y la estrategia de la empresa, te tienes que ajustar a las realidades políticas de donde estás operando. Pero por otro lado, yo nunca he pensado en el futuro de mi carrera. O sea, en mi carrera yo vivo muy en el presente. Digo, yo te iba a preguntar por cómo manejas el presente en un sector donde a fuerza vives en el futuro. Así, ¿no? Yo siempre, o sea, en la industria siempre pienso en el futuro y tengo que tener una visión macro y si el equipo me trae un proyecto tengo que decir, oye, pero esto va a hacer sentido, cómo casa, cuáles son las sinergias, cuál es el valor estratégico, como que yo tengo que traer eso, ¿no? Esa lectura, sí. Pero mi carrera, a mí me encanta mi trabajo, me encanta el equipo y me encanta lo que hago y de verdad, o sea, a mí lo que me gusta es ir a trabajar todos los días, hacer bien lo que hago. Entonces cuando me dices, ¿dónde te ves? O sea, digo, sabe? No lo sé. O sea, me gusta hacer mi trabajo y me gusta lo que estoy haciendo hoy, este año, ¿no? Fíjate, hace ratito tú mencionaste el tema de adaptarse. Y yo te iba a preguntar que en una carrera como la tuya que ha sido muy consistente dentro del mismo sector, incluso con los cambios y lo que quieras, pero en la misma empresa, has crecido en ella y evidentemente en contextos bien distintos del país y del propio mundo como está configurado. Tiene que haber un valor para ti en la adaptabilidad, a fuerza. Sí. ¿Cuál es la clave para adaptarse? A ver, yo creo que hay algo, y algo que además urge en este país, y yo que además pues trabajo la mitad del tiempo en Estados Unidos, pasa lo mismo en Estados Unidos. Simplemente hay que escuchar. Hay que escucharnos, hay que observar. Mi esposo Eduardo dice mucho, ¿por qué todo el mundo quiere tener la razón? No se trata de tener la razón, se trata de entender al otro y escuchar al otro. Pero qué hombre tan sabio con tan poco ego, todo bien. Es que qué obvio es, sí. Y sin embargo todos estamos en la lucha de la razón todo el tiempo. Sí. Entonces, si escuchas y tienes los ojos abiertos, yo creo que te entiendes que todos los días estás aprendiendo y todos los días te estás adaptando y no se trata de tener la razón. Y además también es muy importante entender qué papel jugamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, y esto pasó mucho, pues, por ejemplo, cuando llega a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que para la industria energética veníamos en un proceso reforma, de apertura bastante como agresiva, mucho dinamismo, ¿no? Además. Y de repente, nos sentamos a escuchar y dije, a ver, ¿qué está pasando? Está pasando lo que nos dijeron que iba a suceder y quizá no escuchamos. Y nos dijeron que queremos un sector energético donde Pemex y CFE recuperen su papel predominante, ¿no? Entonces hay que escuchar y hay que ver cuál es nuestro espacio y cuál es nuestro rol, también es muy importante, ¿no? Híjole, entonces yo creo que es un tema de escucha y lo mismo en la vida personal, ¿eh? Cuando tú tienes un conflicto con alguien y solo lo quieres convencer de tu punto de vista, pues van a salir chispas, hay que escuchar. Fíjate que hablando de energía, vibras muy alto, la verdad es que vibras alto y me siento como cómoda hablando contigo, pero me quiero imaginar esos momentos de cambio de plan, o sea, cambio de dinamismo por completo. Pues sí, tú me dices con mucha sabiduría, hay que escuchar al otro y hay que ver cómo operar, pero ¿qué onda con la frustración? ¿Cómo la manejas? Te voy a decir lo que me pasa. Soy demasiado optimista y demasiado con D mayúscula. Entonces siempre digo, sí se puede, sí vamos a poder, ¿no? Y cuando de repente veo a mi equipo así ya como que echándose un poco para atrás, digo, no, vamos a encontrar cómo, o sea, tiene que haber otra vía, o sea, lo vamos a resolver. Me acuerdo en una ocasión hace no muchos años, estaba yo
sentada en la mesa con un funcionario público de altísimo nivel, ¿no? En una disputa muy importante, o sea, muy, muy importante, de muchísimo dinero, que implicaba un conflicto importante, casi, te diría casi existencial para mi empresa. Y le dije en algún momento a este funcionario, yo no me voy a levantar de la mesa. O sea, yo no me voy, vamos a encontrar una solución. Y yo dije, no sé cuál es, pero vamos a encontrar una solución. Entonces yo creo que es algo, digo, yo sé que no parece una receta infalible, pero el decir, vamos a llegar del otro lado, vamos a resolverlo, digo, y no pondrá mucho detalle, pero hace poco teníamos un conflicto muy serio en otro activo que nos tomó 7 años resolverlo. Dios 7. mío. 7. Dios mío. Y cuando muchas veces, y digo, y también aquí también tengo que reconocer muchísimo a la empresa que ha tenido mucha confianza en mí, y bueno, yo he dado resultados, pero durante 7 años me decían, vamos a tirar la toalla. Yo decía, no. lo vamos a resolver durante 7 años. Me decía, vamos a tirar esto a la basura, se acabó. No. Eso, vamos, 7 años. Entonces, no te digo, hay veces que a lo mejor pues debería yo de desesperarme, pero no es quien soy, ¿no? Siempre encuentro la manera. Una cosa común que encuentro en líderes altos es el optimismo, que a veces hay quien lo critica de, ay, es que eres un iluso. No, es diferente. Y eres tú muy optimista. En un escenario que no parece ser tan optimista. Pero, ahí te va mi pregunta. O más bien, no, sin pero. Ahí te va mi pregunta. ¿El optimismo de dónde se genera? ¿De una química que tú traes? ¿De una educación aprendida? ¿De estar informada? ¿De dónde sale el optimismo? Porque hay quien lo tiene y quien no. ¿Por qué? Sí. Porque más el optimismo se alimenta de optimismo, ¿no? Sí, o sea, sí. es un círculo se carbura virtuoso, como energía. ¿Qué tal la gente negativa, no? Que ya, o sea, hablas con ellos a las 8:30 de la mañana y ya estás agotada, ¿no? De sentir toda esa negatividad. Pero ¿no? hay Entonces, una fuente de optimismo, no sé. A ver, yo te diría, la fuente de mi optimismo viene de creer que lo que hacemos en mi empresa es importante. O sea, ver cómo lo que hacemos transforma las comunidades, cómo incide positivamente en el país, y cómo además, creo que algo también que me hace sentir súper orgullosa y una responsabilidad enorme, la gente que trabaja conmigo, ¿no? Y hemos pasado etapas fáciles y etapas difíciles, y todas las compañías tienen etapas donde hay que recortar costos y luego donde crecemos, etcétera. Pero esa responsabilidad sobre la gente que está dedicando sus carreras a la empresa, o sea, me hace un poco empujar hacia adelante, pero es saber y creer que puedes hacer la diferencia. Y yo creo que eso lo tiene, o sea, uno tiene que estar convencido, no tienes que ser la presidenta de una empresa, ¿no? Es decir, yo puedo hacer, saberte capaz de decidir, incidir. Yo creo que eso es lo que mantiene el optimismo, y que no simplemente eres víctima de lo que está pasando, ¿no? Es decir, los problemas o los asumes y los llevas adelante en la mejor manera que tú puedes y quieres y decides, o pues la ola te va a arrastrar, ¿no? Cuando se puso muy de moda la palabra propósito, sí. Creo que finalmente todo propósito se vincula con una vocación humana. Sí. O sea, lo que sea el propósito de lo que haces, tiene que ver con que te importa el otro, sí. Que te importa el ser humano. ¿Aprendiste de alguien ese valor al ser humano? A ver, yo te diría mucho de mi mamá. O sea, mi mamá es una persona muy, muy, muy generosa, incluso te diría al extremo de generosa, que siempre está preocupada por los demás, pero digo, mi mamá sale a la calle y sabe la historia del señor que vende periódico en la esquina de su casa, y sabe que su abuelita está enferma, y le pregunta cómo está su abuelita y le va a llevar galletas. Mi mamá va por la calle y está preocupada por toda la gente que se cruza en su camino. ¿Y eso le ha redundado en positivo? Sin duda, porque eso le alimenta. Ella salir a la calle, o sea, mi mamá entra a Walmart, no debo decir Walmart quizá, pero entra a Walmart y la saluda el señor del pescado. Y el señor del estacionamiento corre a cargarle las bolsas. Entonces todo eso
todo eso se regresa. Entonces, para mí, ese ha sido un aprendizaje enorme, porque además yo crecí en una casa con 5 hermanas y hermanos, pero era la casa que estaba abierta para todo el mundo. O sea, mi mamá ponía la mesa y podían llegar 5, 10, 15 o 20. En los fines de semana en mi casa íbamos mucho a Cuernavaca, o siempre a Cuernavaca. Siempre había 30 personas en la casa, ¿no? Entonces máximo de familia y de dinámica, es lo máximo, es rico, la vida es rica. Claro, entonces esa generosidad, claro que se te contagia y la aprendes, ¿no? ¿Y eres tú así como mamá? ¿Cuántos hijos tienes? 3, ¿no? O sea, yo siempre busco oportunidad de incluir, de invitar, de traer, de consentir, de celebrar, de festejar. Me encanta. Incluso con mi equipo de trabajo es igual, ¿no? O sea, platiquemos, reunámonos, pues es el conocer a las otras personas, ¿no? El interactuar y el intercambiar. Fíjate, en algún momento, en mi empresa hubo quizá alguna oportunidad de un puesto ejecutivo corporativo. Y yo decía, es que yo no quiero estar en esos pisos de hasta arriba. A mí me gusta el trabajo donde hay gente, donde hay gente. A mí me gusta, por ejemplo, en mi empresa ir a comer a la cafetería, y lo trato de hacer una vez a la semana, y me siento en cualquier mesa. Yo no sé si a la gente que está ahí le encanta, ¿no? Y gente que no conozco, porque pues en la Ciudad de México la jefa y ahora cállense. Hay 400 personas. Entonces, yo conozco a lo mejor al 10, al 15, al 20%, pero y voy y me siento en una mesa porque quiero platicar con la gente, ¿no? Eso, sí. O sea, eso sí lo heredaste definitivamente. Sí, definitivamente. Mujeres que combinan ambición profesional con propósito social. Mujeres que no separan el éxito del impacto. Todas las que están conociendo en esta temporada tienen justo esto en común. Y todas tienen en común también que salieron de la Ibero. A lo largo de Buena Banda Podcast he podido constatar la concentración de talento egresado de esta universidad. Por cierto, mi querida alma mater. En esta temporada 9 celebro y visibilizo de forma especial lo que las mujeres Ibero están haciendo allá afuera. Oye, y hablando de familia y tus hijos, evidentemente tu carrera ha sido demandante en lo profesional. Sí. ¿Tú te acuerdas de algún momento de quiebre donde dijeras, no puedo? No, claro que tuve un momento de quiebre, porque más yo siempre supe que quería ser mamá. Es más, yo quería tener 10 hijos de chiquita, porque yo veía a mi mamá, ¿no? Mi mamá tenía 6 y le alcanzaba para adoptar otros 8 primos. Cuando nació Eduardo, mi primer hijo, yo trabajaba en Pemex. Y yo renuncié a mi trabajo, porque mi única manera de entender la maternidad era la mamá que está en su casa, y más iba a tener 10 hijos. Bueno, sí, empezaba tu siguiente carrera, la de ser una madre dedicada. Y renuncié a mi trabajo, y me acuerdo más, antes de renunciar, a mí me encantaba mi trabajo en Pemex, pero me encantaba, y tuve unos mentores fabulosos, generosísimos, a pesar de que yo no era ni ingeniera, ni petrolera, ni hombre. Tuve unos mentores generosísimos que me enseñaron cantidad de cosas, pero pues yo no entendía cómo podía yo tener una vida profesional. Y entonces cuando nació Eduardo renuncié, y yo iba llorando, camino a Pemex a renunciar, llorando, en el coche iba llorando. O sea, porque pues yo me encantaba trabajar y renuncié. Pero no había de otra en tu película, mi mente, ¿no? En mi película no había de otra, y Eduardo, mi esposo, me decía, es una decisión tan importante que la tienes que tomar tú solita. La tienes que tomar, porque además no hay decisión acertada y equivocada. No la hay, de verdad no la hay. La tienes que tomar tú. Y yo decía, pero dime qué hacer. Me decía, no puedo. La tienes que tomar tú. Entonces, renuncié, me fui a mi casa. Llorando. Soñaba que iba a trabajar. Suena horrible, pero yo soñaba en la noche que iba a trabajar. Entonces, a los 6 meses, dije, me voy a volver loca. ¿Sabes qué? Yo sentía que había perdido una parte de mí. Claro. Porque yo era la mamá de Eduardo, la esposa de Eduardo, la hija de mis papás, la amiga de mis... Pero donde yo era Tania, curiosamente, era nada más Tania, era en Pemex, porque más en un lugar donde nadie sabía ni quién era, ni dónde venía, ni nadie esperaba a nadie, ni nadie sabía quién tenía que ser, ni quién esperaba que fuera. Entonces, en ese momento dije, tengo que volver a trabajar. Empecé a hacer algo de consultoría, pero pues la verdad no me daba para mucho. Y en ese momento yo estaba a punto de ir de rodillas a Pemex a pedirles me equivoqué. Y en ese momento Sempra acababa de abrir operaciones en México. Había una persona en México y me hablaron y dije,
pues voy a probar, ¿no? Y tal? desde ahí ya no me detuve, y nació Valeria al año y Marina a los 3 años, pero ya nunca dejé de trabajar. Y el tema es entender, la verdad, que cada familia es distinta. Cada familia es distinta, y lo que sí es esencial, obviamente, es que es un trabajo de pareja, ¿no? Obviamente. Es un trabajo de pareja. Y también es un trabajo de la empresa en la que estás, que entienda, ¿no? Porque evidentemente, pues vas a tener que tener muchas renuncias a esa mamá que algún día imaginaste que eras, pero te tiene que dar la empresa chance de ejercer tu maternidad. Hoy mucho más establecida, que bueno, en algunas empresas. En nuestra época no tanto, pero estoy segura que fuiste picando piedra y haciendo entender que valía la pena tu trabajo, ¿no? A pesar de que tuvieras ausencias maternales o lo que fuera, ¿no? Sí, y yo creo que hay varios elementos. Primero, que como era una empresa americana, en Estados Unidos no necesariamente son los más generosos con los temas de especialmente la maternidad, pero parten de un reconocimiento de que tienes las mismas capacidades, que suena fácil, pero no lo es. En México a veces el punto de partida es distinta. Bueno, sí distinta, ¿no? Pero a lo mejor no tiene las mismas capacidades. Sí. En Estados Unidos, a mí, para empezar, me trataban igual que todos los hombres. Y de verdad suena poco, pero ya era mucho. Yo tenía las mismas oportunidades y dudaba si podía o no podía, o si iba o no iba, ¿no? 1 y 2, dado que la verdad era una empresa, pues en ese momento relativamente chica, tenía flexibilidad. Tenía flexibilidad de salir corriendo, ¿no? Al festival, tenía o sea, como que tenía un nivel de flexibilidad. A veces en la tarde sí trabajaba desde mi casa, cosa que, que en el 2002 nadie pensaba, ¿no? Entonces sí tuve cierto nivel de flexibilidad, pero también es cierto que yo me exigía muchísimo a mí misma, y también es cierto que en muchísimas circunstancias sí creo que tuve que trabajar y dar el doble de resultados que el hombre que estaba en el escritorio juntos. O sea, hay una cosa, ¿no? Sí. Pero yo cuando me hicieron CEO en México, lo primerito que hice día uno, literalmente 24 horas, fue extender el periodo de maternidad. Porque decía, o sea, pasar de 3 a 4 a 5 a 6 meses te hace tanta diferencia. Dejar un bebé de 1 mes y medio en una guardería, que eso es, estrictamente, ¿no? De ley, es muy distinto a dejar un bebé ya de 5 o 6 meses, claro, ¿no? Total. Entonces, por ejemplo, tener salas de lactancia en todas las instalaciones, pero porque tú piensas salas de lactancia en las oficinas, no. Hay salas de lactancia en las estaciones de compresión de gas en el desierto de Sonora, en todos lados. O sea, era un tema, pues no nada más de símbolo, sino que una mujer que fuera a pedir trabajo dijera, aquí, ¿no? Claro. Aquí sí se puede, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay hoy en SEMPLA? Pues como 30%. Okay. Entonces no es, para la industria, es mejor que la industria, pero todavía siguen siendo pocas, ¿no? Siguen siendo pocas, sí. Y depende dónde, obviamente en oficinas, mucho mayor, en campo, mucho menor, ¿no? Que son, pero, por ejemplo, en la medida que te platicaba que estamos reclutando gente salida de la universidad y tenemos un programa de entrenamiento y de ahí los contratamos. En ese programa, el 50% son mujeres. Okay. Entonces digo, bueno, si no están ahí en el mercado, fórmalas, ¿no? Fórmalas tú. Sí, y el chiste es poderlas retener, ¿no? Que es el reto. Sí, yo también. En tu industria, atracción, pero es el reto de todos. Sí. Retención y promoción. Son así mis tres mantras. Y primero la atracción, la otra es, cada vez que van a entrevistar para un nuevo puesto, traen 4 hombres. ¿Y cómo vamos a contratar mujeres? Si no encuentran, ¿no? Si no encuentran mujeres. Los obligas. Sí, a traer. Paridad en la contratación, ¿no? En las entrevistas, ¿no? En el número de candidatos. Sí. Después la parte de retención también se vuelve, especialmente cuando nacen los bebés. Fíjate que cuando cambiamos la política de maternidad, y no es que haya sido un cambio brutal, le añadimos creo que 8 semanas, de repente empecé a ver muchas mujeres embarazadas, porque también estás mandando la señal de le importas a la empresa. Ahora, hablas tú mucho de permitirte fallar. Me llamó la atención porque creo que es algo que no nos permitimos las mujeres. No lo permite un poco el sistema corporativo de las empresas, al menos en México creo que el fallar, el fracasar no es algo bien visto, pero menos las mujeres en nuestro sistema. Como que fallar te va a atrasar muchísimo. Háblame de eso.
más que fallar es asumir los problemas, tomar los problemas. Eso le da mucha seguridad a tus equipos. Es decir, fallamos, ok, o sea, yo lo reconozco, yo lo tomo y vamos a resolverlo. Es como reconocer, es asumir. Yo creo eso le permite a los equipos sentirse como muy apoyados, muy empoderados. Y el opuesto es esta cultura de a ver a quién le cortó la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que eso es permitirte fallar, es reconocer. O sea, es ser la primera en decir, oigan, sí, esto creo que no lo hicimos bien, ¿no? Y tengo que pensar yo qué pude haber hecho distinto, ¿no? Esa es un poco la lógica de asumir responsabilidad, o sea, de pues dar la cara en los momentos difíciles, ¿no? Y hacer el trabajo difícil que nadie quiere hacer. Yo creo que eso genera como un compromiso y una lealtad de los equipos muy especial, porque sabe que a la hora de los golpes, pues te vas a parar enfrente, ¿no? Claro, entonces, porque eres una líder de gente. Ahora, ¿a ti cómo te va con equivocarte? A ver, a mí así, dentro de Tania, me pesa horrores. ¿Y qué duro es? O sea, ¿cómo te acuerdas mucho más y tienes recuerdo mucho más fresco de esa vez que te equivocaste, que a lo mejor nadie se acuerda, que es lo peor, ajá, y tú que el éxito que tuviste, flagelas, ¿no? Claro, entonces yo a mí, claro que lo cargo mucho, pero hacia afuera asumo el rol de decir, ok, yo cargo la piedra, entonces todo el mundo dice, venga, qué bien. Te vamos a ayudar, ¿no? ¿Tú tienes clara alguna equivocación o algo, o una piedra en la que caes constantemente que me puedas compartir y que te haya hecho crecer? Fíjate, una en la que caigo constantemente y quizá la que más trabajo me cuesta es dar retroalimentación negativa. Es decir, intervenir a tiempo porque me cuesta mucho trabajo sentir que voy a lastimar a alguien o que voy a afectar a alguien, ¿no? Entonces, cuando algo empieza a ir mal, trato de hacerlo yo, de corregirlo yo, me cuesta mucho trabajo confrontar a alguien, porque además, a ver, yo tiendo a confiar en la gente y a confiar en que están haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces, decirlo, y eso está no mal, pésimo, terriblemente mal, ya te equivocaste. Y además la consecuencia de no dar retroalimentación negativa es que cuando tienes que tomar una decisión, esa persona ya se desvió tanto que a veces pues tienes que tomar decisiones mucho más drásticas. Todas las consecuencias son peores, pero me cuesta un trabajo terrible decir eso. O sea, lo estás haciendo mal, ¿no? Y es porque no lo quieres ver a lo mejor por tu perfil de optimista y quieres ayudarlo y solucionarlo, o es porque a pesar de que lo ves, pues es horrendo incomodar o lastimar. O sea, ¿cuál de las dos es más? Yo creo que es un poco buscar bueno, es que son las dos, fíjate, es un poco, uno, no incomodar, no molestar, no ofender. No hacerlo sentir mal, ¿no? Ajá. Yo creo que es eso, más que nada. Son las cosas difíciles de ser líder, ¿no? Sí, no hacerlo sentir mal. No, para mí es mi área de oportunidad así gigantesca. Y normalmente entonces cuando ya explotan las cosas, pues las consecuencias son peores para todos. Sí. Te explotan peor. Sí. Oye, te preguntaba al principio, bueno, te chuleaba, que no fui yo, la que lo dijo, que eres la CEO más importante de México. Aparte de energía, tienes una posición importante en los CEOs. Estás en los foros importantes, estás en la bolsa, en los consejos. Tienes como llegue más allá de tu industria. ¿Es intencional? ¿Fue sin querer? Fue sin querer, porque te digo que yo no planeo mucho mi carrera. Planeo mis proyectos, el plan de la empresa, pero yo no planeo mucho mi carrera, pero pues sí tengo una voz muy particular por mi carrera, por donde vengo, por el papel que juega mi empresa en la industria. Mi empresa hoy en México es la empresa de energía privada más importante, más grande de México. El papel que juego y también porque creo que tengo normalmente, y cuando hablo en foros, hablo
pues de temas macro, de temas estratégicos. Nunca voy a un foro a hacer promoción y un anuncio de mi empresa, ¿no? Como que trato de darle esta visión más estratégica y pues sí, me ha dado oportunidad de estar en foros súper interesantes en México, pero también de repente en Washington. En Washington somos una empresa importante, pero somos una de cientos, ¿no? Porque pues en Estados Unidos el mercado en cualquier industria es gigantesco, pero sí nos da un papel, o sea, somos la empresa binacional de energía más importante, entonces nos da una voz muy particular, que es padrísimo, y obviamente... ¿Y lo disfrutas? Lo disfruto muchísimo, porque otra vez, digo, yo esto se lo platico mucho, y especialmente a mujeres que están empezando su carrera. Cuando yo entré a Pemex, los primeros meses o el primer año, yo trataba de hacer lo que hacían los ingenieros, yo trataba de ser ingeniero, de ser hombre, y había veces que ni siquiera podía entrar a comer a los lugares donde iban los ingenieros, porque iban a las cantinas de Marina Nacional, ¿no? Entonces, o sea, yo estaba en una desventaja horrible. Yo venía de la Ibero, era internacionalista, era todo mujer, todo en contra. Hasta que empecé, estaba en las juntas y pues todos los ingenieros además, digo, gente buenísima, ¿no? Que además muchas veces son hijos de petroleros. O sea, está este tema de las familias petroleras, linaje, ¿no? Y yo escuchaba las respuestas y decía, a mí se me está ocurriendo algo muy distinto y seguro estoy equivocadísima. Y ahí todavía no hablabas, no usabas tu voz. Exacto. Y cuando empecé a decir, oigan, y si hacemos esta otra cosa, me di cuenta que yo tenía, digamos, propuestas de solución que a nadie se le estaban ocurriendo y que eso enriquecía mucho la discusión. Y entonces esto de ser diferente, o sea, como que de ahí un poco, no es que lo haya tomado y haya puesto un letrero en mi oficina, pero me di cuenta en el poder de ser diferente y eso me agrega mucho cuando voy a un foro o cuando voy a Washington a un evento o a Houston. Claro, es que eres la voz que se escucha de traer otra hoy día. voz. Cuando todo el mundo está repitiendo lo mismo y todo el mundo se ve igual, pues es uno más, ¿no? Claro, qué padre visión. Es esto de, o sea, no diseñé yo mi carrera, no la voy armando así, pero sí siempre estás escuchando como internamente y externamente qué puedes hacer para meterte, para protagonizar, para incidir, ¿no? Estás en el Consejo de la Bolsa, ¿no? Sí. ¿En algún otro consejo? No, nada más. Ok, ¿y te gusta la idea de ser consejera? Fíjate, es interesante, digamos, todo el tema de gobierno corporativo, la verdad es bastante pesado y técnico, etcétera, etcétera. Te ayuda, bueno, además he estado en consejos y de hecho ahorita estoy en el consejo de Sempra Infraestructura, ¿no? Que es la empresa donde soy presidente, ¿no? Entonces he estado en distintos consejos de distintas empresas de Sempra y de algunas otras asociaciones que no son empresas, pero asociaciones. Y yo creo que estar en un consejo te añade mucho más, la verdad, de lo que tú aportas, porque lo que aprendes es la visión pues de otros CEOs, las visiones de otras industrias, y nunca vas a entender más de la empresa de donde eres consejero como los que están dirigiendo esa empresa, pero lo que te hace es amplías tu visión, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que es riquísimo, y cuando he estado en consejos, especialmente en asociaciones de industria, etcétera, etcétera, bueno, o en asociaciones, digamos, más amplias, eso es lo que te da. Aprender, o sea, es escuchar. Es escuchar. Aprendes mucho más escuchando que hablando. ¿Qué lees, Tania? Leo, fíjate que yo era una gran lectora. Al punto, fíjate, cuando era chiquita me limitaban los libros que podía leer a la semana. En mi vida había oído eso. Sí, bueno, porque no salía a jugar, imagínate. Claro, o sea, era niña. Eso o al psicólogo, ¿no? Entonces, ¡Qué bien! ¡Qué delicia! O sea, siempre es mejor limitar un entusiasmo que no saber de dónde sacarlo. Todos los viernes, fíjate, me compraban 2 libros, me llevaban a la librería y solo podía, entonces, 2 libros, ¿no? Pero yo creo que desde que entré a la maestría, todo lo que leo es o de energía o de geopolítica, y todos son difícil, de repente leo un libro, pero todos son papers, o sea, todo el tiempo estoy consumiendo información, pero ya me da, o me doy poco tiempo de leer por gusto, y la verdad es algo que me da tristeza, porque además es cuestión de simplemente hacerlo, el tiempo ahí está, sí. Eso de no me da tiempo,
¿no? Hay tiempo. Sí. ¿Y películas o series o algo así ves? O sea, Sí. ¿cómo te desconectas del tema energía todo el día? Bueno, Y geopolítica me desconecto con mi familia. O sea, Ok. a mí me encanta, o sea, mis 3 hijos siguen viviendo en mi casa, todas las noches llegamos todos, cenamos México. juntos. ¡Viva México! No, Sí, bueno. cañón. Platicamos, entonces a mí, o sea, la convivencia familiar es Lo que te riquísima. Y llegamos todos y nos platicamos, ¿no? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué pasó con tu junta? Porque cuando tienes hijos adultos, aunque sean adultos chicos, de repente descubren que eres persona y se interesan, y no, y entonces yo no nada más es ¿cómo te fue? Bien, ¿no? O sea, de veras hay comunicación y hay interacción, eso es riquísimo. Con mi esposo Eduardo, bueno, platicamos horas y horas y horas y horas y horas. Entonces hay mucho esto de convivir, y claro que siempre está Netflix, que están las series que vemos juntos. Y las luego series, y las series que se ven separadas, hay reglas muy claras para así que se ve junto y que se ve separado. Pero realmente eso, hago yoga, que esa es mi clave de relajación, mi momento de relajación. Pero pues es mi familia, la verdad, o sea, mi familia es sensacional. Oye, cuando yo las veo a las mamás de chiquitos tan agobiadas, exhaustas, digo, te lo juro que va a pasar, y es tan divertido tener hijos grandes que la vas a pasar bomba. Sí. Otros temas, otros problemas, pero es genial, ¿no? Yo también, yo lo mismo les digo, te lo prometo que va a pasar. Es que era agotador. Oye, cuando te da nostalgia tener hijos chiquitos, convives con un niño de 3 años y a la hora dices, ¿a dónde se guarda? No, tener hijos adultos es genial, es divertidísimo. Genial. Cuéntame de Voz Experta. Bueno, Voz Experta, fíjate, es una iniciativa, es una asociación de mujeres del sector energía que lo único que busca es visibilizar a las mujeres en el sector. Y entonces empezamos, las socias fundadoras, me da mucho gusto decir que soy una de las socias fundadoras, éramos 20. Y lo único que queríamos lograr, y esto fue creo que en el 2017, donde cada semana había un foro del sector energético y llegabas y veías una lista de 27 ponentes y todos eran hombres. Iban a hablar de temas de energía, de medio ambiente, de temas jurídicos, de temas comerciales, de temas técnicos. Todos eran hombres, ¿no? Y cuando preguntábamos dónde están las mujeres y nos decían es que no hay mujeres en el sector. Entonces nos pusimos como propósito visibilizar a las mujeres y acercarnos a todas las organizaciones, que podía ser, a veces es la Secretaría de Energía y a veces es Grupo Expansión, no sé, y a decirles, oigan, si van a hablar de energía, tiene que haber mujeres y nosotros se las vamos a traer, díganos qué necesitan. Es que quiero una abogada en competencia que sepa energía. Aquí está. Y entonces empezamos a usar el hashtag de sí hay expertas y empezamos a traer a otras mujeres del sector. Ahorita somos más de 200 y lo que hacemos es una red primero de networking riquísima, de información riquísima. Si hoy en la mañana salió una norma nueva de la calidad de la turbocina, en el primer lugar donde me entero es en el chat de Voz Experta, pero no solo eso. A la hora hay 4 expertas que me van a decir qué quiso decir esa y nueva, opiniones, sí, qué padre. Luego obviamente hacemos también eventos más formales, que se llaman Voz Experta Habla, donde traemos expertas a hablar de distintos temas. Obviamente la convivencia, tenemos un programa de mentoría que lo impulsé junto con mi súper colega Araceli Pérez, que es mi directora de Talento y Cultura. Programa de mentoría porque justamente lo que quieres es que donde tú te tropezaste, pues las niñas más chiquitas tengan la oportunidad de aprender de nuestras experiencias. Entonces, la verdad es una red fabulosa, pero parte del principio de si no la puedes, if you can't see her, you can't be her, ¿no? Totalmente. Es visibilizarlas, eso es todo. Suena muy sencillo, pero hay que hacernos visibles y por eso me encanta venir a oportunidades como esta y no decir somos igual que tú, no somos super mujeres, o sea, tenemos familias, hemos hecho decisiones difíciles, ha costado mucho trabajo, hemos tenido dudas, descalabros, errores. No es fácil, pero sí se puede. Y yo digo, el poder, y eso lo platico mucho con mis hijas, con Valeria y con Marina, el poder de saberte independiente, o sea, te da una fuerza extraordinaria como mujer, ¿no? Entonces, proteger
esa independencia, protegerla, ¿no? Y defenderla y ser tú. Para mí es una parte, ¿no? esencial de cualquier ser humano. Lo que pasa es que los hombres no se los tienen que preguntar mucho, ¿no? Y nosotros nos lo recordamos todo el tiempo porque sabe delicioso y coincido contigo. Sí. Gracias por estar acá. Mil gracias. Estuve feliz. Gracias. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. En la grabación está Raúl Cetina de Pedro y el Lobo. En el video, Ariel Mancillas. La producción general y voz es de Luisa Martínez y la postproducción y puesta en onda es de Rubén Esponda. Muchas gracias por formar parte de Buena Banda. Hasta la próxima.